Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a nuestra clase donde vamos a estudiar el método científico, la forma de trabajar que se usa en ciencias. Aquí tenemos grandes científicos que destacan, me imagino que los ubican a todos. Ustedes que van a dar la prueba de ciencias, ubican a los biólogos o a los físicos, a ella por lo menos, a Marie Curie, ¿sí? A Einstein, a Darwin, Mendel, Tesla también, ¿sí? Ah, y chilenos, por supuesto, no vayan a pensar que los científicos, quienes trabajan con las herramientas del método científico, son solo internacionales. Tenemos una gran diversidad de científicos chilenos destacados a nivel internacional. Jóvenes, les quise mostrar a estos tres, que son muy conocidos porque recibieron un gran aporte internacional para continuar con su investigación. Él es un gran biólogo, ella es una biotecnóloga, él es Luis, ella es Fabiola Osorio, él es Carlos, él es un bioquímico, jóvenes trabajando en ciencias. Bueno, ¿y qué es el método científico? Es una manera de trabajar que permite obtener conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico, profesor? Un conocimiento objetivo de la realidad, sin interpretaciones. Eso es lo que vamos a ver ahora entonces. Este método científico es necesario no por la prueba que van a dar conmigo, sino también para la prueba de transición. La prueba de transición incluye, destaca enormemente el conocimiento científico para las ciencias naturales, la biología, la física y la química. Bueno, ¿y qué diferencia el conocimiento científico del conocimiento común? Yo sé manejar, por ejemplo, sé cómo se hace. ¿Ese qué tipo de conocimiento es? ¿Es conocimiento científico? No, es conocimiento empírico, conocimiento común, ¿verdad? Si yo sé por dónde pasa la micro B57, ese es conocimiento común. ¿Y qué diferencia al conocimiento científico del conocimiento común? Eso es lo que vamos a ver con un ejemplo. Este es el caso real. Este es el cisne cuello negro, hermoso, ¿verdad? Este es Cygnus SP. Y este cisne cuello negro en el santuario de Carlos Engoter, en la región de los ríos, en Valdivia. Fíjense que el año 2004 había unos 5.000 cisnes aproximadamente. Profesor, ¿y en ciencias es correcto decir aproximadamente? Sí, es correcto también. Y el año siguiente, el año 2005, había solo 553 cisnes cuello negro. ¿Qué conocimiento es ese? Cuando uno dice, esta es la cantidad que había el 2004 y esta es la cantidad que había el 2005, ¿qué conocimiento es? ¿Científico? No, es conocimiento común. ¿Dónde va a estar el conocimiento científico? Ustedes ya empiezan a ver, ¿no? ¿Qué le interesa al científico? La causa, por supuesto. ¿Qué es lo que ha provocado la muerte o la migración de estos cisnes cuello negro? El Melancoryphus, hermoso, ¿verdad? ¿Qué pasó con ellos? Miren, fueron diezmados, literalmente. Eso le interesa al científico. Investigar la causa de la muerte, de la desaparición de estos cisnes cuello negro. Y ahí empieza a hacer observaciones y después puede llegar a postular una hipótesis, ¿verdad? Hacia allá vamos a ir. ¿Se fijan? Al científico le interesa la causa, qué fue lo que provocó este efecto determinado. Entonces, eso es el método científico. Es una manera que se usa para trabajar en ciencias, para adquirir el conocimiento científico. Son los pasos que vamos a seguir para responder a una pregunta de investigación. ¿Ya? Eso es el método científico. Un carpintero tiene sus herramientas, ¿verdad? Un carpintero usa muy bien el martillo, el serrucho, la escuadra. Eso hace él. ¿Y cuáles son las herramientas que usa un científico? Me preguntan. Estas son las herramientas, los procesos científicos. Son las herramientas entonces que se usan para trabajar en ciencias. Y se conocen en el siguiente orden.
¿Cuál es la herramienta fundamental en que se sustenta todo el conocimiento científico? Ya lo postuló Hipócrates, el padre de la biología y la medicina. ¿Cuál es el proceso científico base? La observación. ¿Ok? De ahí parte todo el conocimiento científico. Cuando alguien dice tal cosa, un científico le preguntan, ¿y qué observaciones hizo usted para postular tal cosa? Y él dice, estas son mis observaciones. Profesor, aquí uso mis sentidos para recabar información objetiva. Fíjense que cuando ustedes hagan una observación, esa observación la tiene que entender todo el mundo. O una persona que está en Chile, una persona que está en Brasil, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Tombuctú, donde esté. ¿Ok? Eso es una observación. ¿Se puede usar para describir una observación todos los sentidos, profesor? Sí. ¿Se puede usar instrumental, un microscopio, un telescopio? Por supuesto. Es objetivo. ¿Ya? Así que pongan pausa ustedes y den ejemplos de observaciones de ustedes o del profesor. Puede ser una observación, ¿es grande? ¿Es chico? ¿Es gordo? ¿Es flaco? No, no. Un científico no puede decir, descubrí un insecto y es grande. No, hay que decir, ¿qué podríamos decir en vez de es grande o es chico? ¿Cuánto mide aproximadamente? Tiene el largo aproximadamente de un lápiz. Todos nos hacemos una idea de su tamaño aproximado, ¿se fijan? Eso es una observación, una descripción objetiva de la realidad. Entonces, si alguien describe al pololo, la polola dice es alto, es hermoso, tiene una nariz hermosa, habla muy bien, etc. No son observaciones. Pero cuando dice mide 1,80 m aproximadamente de estatura, ¿sí? Pesa 55 kilos, es súper delgado. Se hace uno la idea inmediatamente, ¿verdad? ¿Está bien? Eso es una observación. Es la base de todo conocimiento. ¿Estamos bien? Más adelante, todos estos procesos científicos se los describo paso a paso. Ya la descripción que da el DEMRE, y en muchos casos es demasiado pobre, así que la complemento. No se preocupen, ¿ya? Pero quiero que nos quede claro lo que es observar. Una vez que mis observaciones son las adecuadas, puedo pasar al proceso científico siguiente. ¿Cuál es? Inferir. ¿Qué es una inferencia, profesor? ¿Es una observación? No, es una suposición basada en observaciones. ¿Está bien? Yo infiero, supongo algo basado en observaciones. Por ejemplo, Mendel observó que cuando cruzaba individuos puros de semilla amarilla con verde, todos salían amarillos. Eso es una observación. Toda la descendencia fue amarilla, ¿verdad? Él infirió, él supuso de que, ¿qué cosa, profesor? Que los factores mendelianos concurren en pares y que se segregan durante la formación de gametos. Eso es una inferencia. Eso él no lo observó, lo infirió. ¿Verdad? Los cisnes cuello negro murieron a consecuencia de un aumento de la temperatura. Podría ser. Y cuando mis inferencias van siendo correctas, puedo pasar al proceso científico siguiente. ¿Cuál es? La hipótesis. Es una respuesta anticipada a un problema general. Es una probable respuesta, explicación de por qué se produjo este efecto. ¿Cuál es la causa de la muerte de los cisnes cuello negro? Entonces yo me puedo postular que el aumento de la temperatura en este santuario de la naturaleza produjo la muerte y la migración de los cisnes cuello negro. O puedo postular como hipótesis que la contaminación provocó la muerte y migración de estos cisnes cuello negro. Esa es una hipótesis, ¿ok? Basada, repito, en observaciones. Yo no puedo postularme una hipótesis, decir que, por ejemplo, en otros planetas hay vida. ¿Qué me diría un científico? Si yo digo, en otros planetas en la galaxia Andrómeda hay vida, ¿qué me diría un científico?
¿Qué observaciones ha hecho usted? Ah, no, es que yo creo nomás. Eso no es conocimiento científico. Ustedes que van a trabajar en ciencias, van a dar la prueba de ciencias, tienen que tener muy claro esto. ¿Está bien? Observaciones, descripciones objetivas. No puedo decir es alto, es chico, tiene hartas patas. ¿Se imaginaba al médico? Usted le dice al médico, tome este remedio. ¿Y cuánto remedio tomo, doctor? Tómese una buena cantidad de... ¿Y cuántas veces al día, doctor? Varias veces al día. No es ciencia eso, ¿no? ¿Te fijáis? Entonces, hipótesis podría ser, después de haber hecho observaciones en las aguas, tomar muestra, los científicos se postularon que la contaminación de la celco, de la celulosa arauco, había provocado la muerte de los cisnes de cuello negro. Esa fue su hipótesis. Los cisnes murieron a consecuencia de la contaminación provocada por la celulosa arauco. ¿Está bien? Por la Celco. Y que después fue confirmado, eso por supuesto. ¿Te fijáis? Eso es una hipótesis. ¿Qué hay que hacer ahora que tengo mi hipótesis? Los cisnes murieron a consecuencia de la contaminación producida por esta planta celulosa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Comprobar la hipótesis. Ver si es verdadera o es falsa. ¿Qué vamos a hacer para comprobar la hipótesis? Muy bien, experimento. O, si no se puede experimentar, hacemos una investigación. Investigamos. ¿Para qué se hacen los experimentos? El laboratorio uno piensa que los científicos simplemente hacen lo que se les ocurre en el momento. No, 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 no. Los experimentos se hacen para verificar la hipótesis. Profesor, ¿y podría ser que la hipótesis sea falsa, esté incorrecta? Sí. Y hay que eliminarla y seguimos con otra hipótesis. O se modifica esta hipótesis. Esa es la finalidad de un experimento. Ahí manejamos las variables, ¿verdad? De las que vamos a hablar posteriormente en otra clase, ¿ah? De las variables manipuladas. ¿Ah? Tenemos un grupo experimental, un grupo control, del que ya vamos a hablar. ¿Está bien? ¿Qué obtengo fruto de mi experimento o de mi investigación? Realizo nuevas observaciones, ¿verdad? Analizo los resultados y obtengo mis conclusiones, ¿verdad? Conclusiones. Posteriormente, ¿qué puedo obtener? Hacer una explicación razonable de un fenómeno, de un hecho determinado en la naturaleza. Eso es una teoría. Repito, ya las vamos a definir más adelante, ¿eh? Les voy a mostrar las definiciones. Pero eso es una teoría, una explicación racional, ¿verdad? Que me permite aplicar correctamente los resultados que obtuve en mi experimentación, ¿verdad? O en mi investigación, ¿sí? Las observaciones todas son explicadas con mi teoría. Profesor, ¿esa teoría se puede modificar? Por supuesto. La teoría celular, por ejemplo, ¿eh? La teoría celular de Schleiden y Schwann tenía un quinto postulado que decía las células también se pueden formar a partir del material intersticial, que fue preguntado por el Denver por lo demás. Ese postulado posteriormente fue eliminado. O sea, esa teoría, profesor, ¿puede ser modificada a la luz de nuevos conocimientos? Por supuesto. ¿Está bien? Y después, esta teoría puede adquirir el carácter de una ley. ¿Cómo define el DENRE una ley? Un principio exacto de la naturaleza que se cumple siempre sin excepciones. ¿Ok? Relaciona dos variables que existen en la naturaleza y que influyen en un hecho determinado. Entonces, una ley es un principio exacto que se cumple sin excepciones. La ley de la gravitación universal. La ley de la segregación independiente de Mendel. Eso es una ley. ¿Está bien? Ok, estas son las principales herramientas entonces. Cuando nosotros vimos la disminución de la cantidad de cisnes cuello negro en Valdivia, ese es el efecto, ¿verdad? Producto de
mi investigación, mi experimentación, mis conclusiones, logré establecer la causa. Los contaminantes vertidos por la celulosa Arauco provocaron la muerte y la emigración de cisnes, que afortunadamente se están recuperando, ¿verdad? Tuvo la celulosa Arauco que pagar una multa no muy grande, unos 2.600 millones, para ayudar a la recuperación de este aún frágil ecosistema. ¿Está bien, niñas, niños? Entonces, fruto de la teoría, yo puedo hacer predicciones también. También la vamos a ir definiendo un poquito más adelante. ¿Ya? A ver si les quedó más o menos claro a qué se refiere a uno de los tres puntos, el primero, el segundo, el tercero. El primero está definido como la información que se adquiere a través de los sentidos. ¿Qué es? Es una observación. Cuando el médico con su fonendoscopio te examina el pecho, ¿qué está haciendo? Observando. Ya no vayan a pensar que se observa solamente con nuestros ojos. ¿Está bien? Esa es una observación. ¿Está bien? Objetiva. Recuerden, no se puede decir grande, chico, bonito, feo. No, no, no. Es claro. Hay hartas bacterias. No, no, no. Puede decir uno, 2 a 3 por campo. Está definido lo que es un campo, con qué aumento se está observando, ¿verdad? No podemos decir hace frío, hace calor. Científicamente no. Existen 35 grados Celsius, hay 20 grados Celsius, hay 10 grados bajo cero. ¿Se puede decir que una sala es grande? ¿Se puede decir que aquí hay hartos libros? No, 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 no. Sí, puede decir uno, hay aproximadamente unos 400 libros. Eso sí es ciencia. ¿Está claro lo que es una observación? Es una descripción objetiva. ¿Eh? Hagan la prueba. A ver, pongan pausa aquí, pero les voy a dar esta idea. Si usted, por ejemplo, observa, va llegando a la casa, corriendo por otro lado, antes que lo pillara el toque queda, y ve que está tu pololo abrazado con una amiga de la cual sospechabas. Los ves abrazados. ¿Podría decir que usted lo observó engañándola o engañándolo? Como observación, lo observé engañándome. Ponga pausa. No, pues. ¿Cuál fue la observación? Observé que mi pololo estaba abrazado con una amiga. Lo demás sería una inferencia. Es una suposición basada en observaciones. ¿Puede ser verdadera la inferencia, profesor? Sí. ¿Puede ser falsa la inferencia? Por supuesto. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Profesor, y esta proposición lógica, producto del análisis de un hecho, del fenómeno, del experimento que hice, esta proposición lógica que saco de mi experimento es una conclusión. Yo concluyo, ¿verdad? Que mi hipótesis era verdadera o que era falsa. Cuidado, si yo con mi experimento demuestro que mi hipótesis es falsa, sigue siendo conocimiento científico. Ya vamos a hablar un poquito más de las hipótesis con las que trabajamos bastante en clases, ¿verdad? Esto es una hipótesis. Entonces tenemos una observación, una inferencia, una conclusión. ¿Qué es una hipótesis, profe? Es una probable explicación para un problema determinado. Tiene que ser postulada esta hipótesis de tal manera que pueda ser sometida a prueba, ¿verdad? Si alguien postula una hipótesis rebuscada que nadie la puede confirmar, no es hipótesis. ¿Está bien? ¿Sí? Debe considerar el conocimiento científico actual. Entonces, cuando alguien quiere postular como hipótesis que la Tierra es plana, por supuesto que está obsoleto, o sea, nadie lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Tiene que considerar el conocimiento científico del momento. Explican un fenómeno a nivel general. ¿Está bien? Para llegar a una hipótesis, por supuesto que se tiene que pasar por lo siguiente. Observé, inferí y me postulé hipótesis. Eso me dan a preguntar si postulo una hipótesis descabellada. ¿Qué observaciones hizo? ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. Ejemplos de hipótesis.
general, ¿te fijáis? Las plantas necesitan luz para poder vivir. En la teoría se explica el detalle, se puede explicar un poquito más, ¿verdad? Lo que se ha hecho para llegar a esta hipótesis, qué es lo que se ha observado. La B, por ejemplo, la dio a conocer el Denver en una de las pruebas también, por supuesto que es así, referente a la naturaleza dual de Broglie de la radiación de las partículas, ¿verdad? Una partícula como el electrón tiene un comportamiento dual, se comporta como si fuese una partícula y como si fuese también una radiación electromagnética. La radiación y las partículas presentan un comportamiento dual, ¿verdad? Que posteriormente confirma. Las personas que fuman tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar, las aves migratorias, etc. ¿Te fijáis? Estos son ejemplos de hipótesis, probables explicaciones a un problema general. Los salmones regresan al lugar donde nacieron guiados por el olfato. Esa es una hipótesis. ¿Está bien? Entonces, una de las características de toda hipótesis debe ser postulada de tal manera que permita su comprobación. Si no admite esta posibilidad, porque uno dice a ese, nadie va a poder ver si es verdadero o falso, no es conocimiento científico. Así de simple. ¿Está bien? Ok. ¿Qué hacemos después de postular una hipótesis entonces? Hay que comprobarla, su comprobación. ¿Y qué vamos a hacer para comprobar una hipótesis, profesor? Primero, antes del experimento, hay que replantearla en los términos de sí y entonces. ¿Está bien? ¿Cómo, profesor? Así, del siguiente modo. Se pone la palabra sí, se copia toda la hipótesis, la palabra entonces y lo que se va a hacer para someter a prueba la hipótesis. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a ejemplificarlo al tiro. Entonces, la hipótesis número 1 que habíamos postulado como ejemplo decía las plantas necesitan luz para poder vivir. Ponga pausa usted aquí y esboce cómo lo haría para ver si es verdadera o falsa su hipótesis. ¿Ya? Me quedaría, si las plantas necesitan luz para poder vivir, entonces, ¿qué va a hacer usted para comprobarla? Sí, el experimento que va a hacer. ¿Qué harían? Pongan pausa, piensen. Muy bien. Entonces nos quedaría así. Si las plantas necesitan luz para poder vivir, entonces, al poner las plantas, ¿dónde las pondrían ustedes? ¿A la luz o en ausencia de luz? Cuidado con los términos, que de pronto uno usa terminología poco clara. En ciencias siempre se es claro. Así decimos poner la planta en un lugar oscuro, que es oscuridad. ¿Eh? ¿Qué es oscuridad? ¿Te fijáis? Pero cuando uno dice al poner las plantas en presencia de luz o en ausencia de luz, y después se detalla qué tipo de luz es, si es la natural o es artificial, es otro asunto. ¿Te fijáis? Entonces, ¿qué harían ustedes al poner plantas donde en ausencia de luz morirán? ¿Está bien? Profesor, yo había pensado al poner plantas en presencia de luz. No, en este caso no se confirma. Imagínense, yo dijera, todas las personas necesitan tener un lápiz en la cabeza para poder vivir. Y yo me pongo el lápiz y ando un mes con el lápiz en la cabeza y vivo. Diría, es verdad que necesito un lápiz. ¿Te fijáis? Aquí hay que hacer lo contrario. Si las plantas es verdad que necesitan luz para poder vivir, entonces al ponerlas en un ambiente sin luz, morirán. Cuidado también. Aquí habla de la muerte. Las plantas necesitan luz para poder vivir, entonces morirían sin luz. Pero cuidado con alternativas como la siguiente. Si las plantas necesitan luz para poder vivir, entonces al ponerlas en un ambiente sin luz, dejan de hacer fotosíntesis. ¿Sometería a prueba esto? Ponga pausa un poquito. No, no me habla de fotosíntesis. La hipótesis. ¿Se fijan? Cuidado, una persona en ciencias trabaja como se trabaja en ciencias. Y ustedes que van a dar la prueba de ciencias tienen que tener un pensamiento entonces un poquito alejado del conocimiento común, buscando siempre la otra parte. ¿Está bien? Aquí hay que hacer un diseño experimental, usaríamos plantas con las mismas características, ¿verdad?
todas iguales, plantas de 10, 20, 30 centímetros, 10, 20 y 30 centímetros. A estas le pondríamos agua, la misma cantidad de agua, nutrientes igual, solo que esta con luz y estas en un ambiente sin luz. ¿Está bien? Esa sería nuestro diseño experimental del que vamos a hablar en otra oportunidad. ¿Está bien? Esa es mi hipótesis y así se somete a prueba. ¿Qué es esto que estamos hablando ahora? A ver, ¿es una teoría o es una ley? ¿Es una explicación de un fenómeno hecho natural que se puede representar a través de un modelo, ¿sí? Basado en la experimentación, la observación, el razonamiento? ¿Qué es esto? Muy bien, esto es una teoría. La teoría nos permite predecir, ya vamos a definir también esto, lo que es predecir y explicar un fenómeno. Puede cambiar con el tiempo, dijimos, ¿verdad? Acuérdense, teorías que van cambiando con el tiempo. Una teoría, sin embargo, hay muchos que la consideran que no tiene validez. Por favor, que tiene validez. Lo que pasa es que puede ser modificada, pero en forma sustantiva se mantiene. La teoría de la evolución, por ejemplo, ¿verdad? Sí, está confirmada. El mismo Demre dice, no hay ninguna ciencia que se oponga a la teoría de la evolución de Darwin Wallace. ¿Bien? Eso es una teoría. ¿Puede cambiar, profesor? Sí. ¿Puede llegar a convertirse en ley, profesor? Sí. ¿Está bien? Eso es una teoría. Predice uno aquí. Explica. Mire, yo hice tal cosa y me ocurrió esto. Claro, se explica con la teoría. ¿Ah? ¿Y qué pasará si yo hago tal cosa? Se explica con la teoría. Es capaz de predecir. Y posteriormente se convierte en ley. Y una ley, estas son definiciones del Demre, yo las he modificado, las he complementado, es un principio exacto del comportamiento de la naturaleza sin excepciones. ¿Ok? Por supuesto que esta ley se apoya en todo lo que hemos visto hasta aquí, en observaciones, inferencias, hipótesis, experimentos, conclusiones, resultados, en la teoría. ¿Está bien? Profesor, y postula entonces, no se olviden de esto, por eso se lo puse en color rojo, la existencia de una relación constante en la naturaleza entre dos o más variables. Ley de la gravitación universal. Eso es un ejemplo de una ley, una relación constante en la naturaleza entre dos o más variables. Entonces el Denver también ha hecho preguntas en donde dice, ¿a qué corresponde esto? A una ley, pues. Un principio exacto que se cumple sin excepciones. ¿Está bien? Tiene que haber una relación constante en la naturaleza entre dos o más variables. El experimento que vamos a hacer, ¿para qué lo vamos a hacer? Para someter a prueba la hipótesis. ¿Ok? Tú vas a manejar la variable, la variable manipulada. La única diferencia que va a haber entre el grupo control y el experimental es que el experimental, en el caso de nuestro ejemplo, no tendría luz. ¿Te fijáis? Todo lo demás igual. Las plantas de la misma altura, de la misma especie, el mismo tipo de abono, la misma temperatura ambiental, etc. Eso es un experimento. Profesor, si el experimento no me confirma la hipótesis, sigue siendo conocimiento científico. Este experimento demuestra que esta hipótesis es falsa. Es parte del conocimiento científico también. Predecir entonces no hay problema, ¿no? En base a una teoría establecida, teoría celular, uno puede predecir. Cualquier ser vivo que estudie debe estar formado al menos por una célula. ¿Sí? Podemos predecir qué cosa. Un eclipse, las mareas se pueden predecir. Una erupción volcánica, se ocurren tales o cuales fenómenos, cambios en el tiempo atmosférico, por supuesto que se pueden predecir. También es frecuente que los científicos teóricos, desarrollen modelos científicos. ¿Qué es un modelo, profesor? Una representación simplificada de algún fenómeno que ocurre en la naturaleza. ¿Ya? Los modelos de membrana, por ejemplo, ¿verdad? El modelo de membrana del mosaico fluido, el modelo de membrana
actual de Singer-Nicholson. Ese es un modelo, una representación bastante elemental, bastante simple, pero que nos permite hacernos una idea de la realidad. Los modelos atómicos, por ejemplo, son representaciones elementales para que nos podamos hacer una idea bastante buena de la realidad. ¿Ya? Estas conclusiones que uno realiza al final de la investigación o de la experimentación son interpretaciones de las observaciones. ¿De qué, profesor? ¿La observación como base del conocimiento? No, de las observaciones que yo hago al final de mi experimento para decir este resultado apoyó o no apoyó mi hipótesis. Pero, por favor, que a veces ustedes se sienten tristes cuando la experimentación no confirma la hipótesis, hay que destacar que todo resultado, no importa, ¿verdad? Todo resultado de un experimento o investigación es conocimiento científico. Todo. No importa si confirma o rechaza la hipótesis planteada. ¿Está bien? ¿Sí? Estos son terminología básica que necesitamos para estudiar y trabajar en ciencias. Y eso quería contarles en esta parte número 1. En la segunda parte, más adelante vamos a hacer un experimento, vamos a conocer los tipos de variables, la importancia del grupo control en una experimentación. Eso veremos en nuestra próxima clase. Así que vamos hasta aquí. Espero haberme hecho entender, espero que estén muy bien y no se olviden que todos, pero principalmente tú, todos podemos ser genios. Nos vemos en nuestra próxima clase. Sigan estudiando y disfrutando de la maravilla de las ciencias. Chao, chao.